desastre. Y los riesgos de desastre no son un tema de un sector político. Se quema la gente rica y la gente pobre. Obviamente, la gente que tiene más recursos sufre más porque le cuesta más levantarse. Pero se le queman sus cosas igual. Vemos muchas fiestas costumbritas, vemos grandes actividades de rugby y otras cosas, pero no vemos una generación de masa crítica en torno a apoyar, por ejemplo, el informe de la Universidad de Chile que fue presentado en la Universidad de Concepción en el año 2020, donde se alertaban de estas situaciones y donde se dice específicamente que los incendios van a seguir ocurriendo por las razones que te comento. Entonces, si nosotros pusiéramos recursos, pusiéramos tiempo de pensar cómo puede solucionarlo, realmente evitaríamos muerte y evitaríamos que miles de chilenos perdieran todo lo trabajado durante su vida. Hola, hoy estamos a 20 de enero de 2026 y tenemos una invitada, Ana Albornoz. ¿Por qué? Porque la contingencia aquí en nuestra región, la región del Biobío, específicamente la provincia de Concepción, Ana, se vuelve a repetir la historia. Pasaron 3 años, en febrero de 2023, tú fuiste una actora principal de los eventos que vivió el incendio forestal, que fue una catástrofe en la comuna de Santa Juana. ¿Cómo estás, Ana? Juan Pablo, estoy muy contenta de estar de nuevo acá, Conversa con Preso. Me parece muy relevante este tema porque creo que los medios tradicionales de comunicación no están tratando las verdaderas las causas de los incendios. Esto fue algo que tratamos de nosotros poner de relieve cuando estuvimos en el gobierno comunal de Santa Juana y intentamos ese gran medida de celda. Las causas estructurales están sobre la mesa si uno hace el análisis de coyuntura, el análisis de los medios, el análisis de las redes sociales, de la opinión pública. Lo que se está conversando no es acerca de las causas, sino que se trata de peleas de sectores políticos, cuando el tema de los riesgos y catástrofes siempre debe ser un tema de Estado, un tema de país. Me parece que eso está ausente, así que me parece importante tu invitación a tratar temas de fondo respecto a los nuevos incendios forestales. Sí, claro, Ana, muchísimas gracias por venir nuevamente a aceptar mi invitación aquí en Conce Conversa con Peso, y principalmente para poder analizar, desglosar un poco cuáles son los patrones y factores que se volvieron a repetir, que son similares al incendio de Santa Juana que vivió la gente de ahí, la familia, las personas. Hubieron pérdidas de vida y fue bastante dramática la situación, y tú ahí cumpliste un rol súper importante, ¿ya? Como alcaldesa, en ir en ayuda, en reaccionar ante esa catástrofe. Coméntame, ¿cuáles son los factores que se asemejan al incendio que afectó principalmente a la familia de Penco? ¿Y cuál es el patrón que se repite? Bueno, yo creo que el patrón que se repite son las causas de por qué se generan esos incendios. Cuando ocurrió en 2023 y antes, el gran mega incendio proyectal que consumió la comunidad Florida, también acá en Biobío, los grandes incendios que hemos tenido en Ñuble, incendios como el de Santa Olga u otros, que ocurrieron en el pasado, y también los de Viña del Mar. En el fondo, el patrón común acá es el cambio del paisaje y la mala planificación de el habitar humano y el habitar también del bosque nativo. Y a eso me refiero por cambio de paisaje, porque nosotros en esta región teníamos bosque nativo y ahora tenemos especies exóticas que son plantaciones de pino y eucalipto, monocultivo forestal, y no hay una regulación o una interfaz entre las grandes ciudades y en el fondo las plantaciones. Y también en el sector rural, además de en el sector urbano esa regulación sería insuficiente, en el sector rural no hay. Entonces eso produce que los planos reguladores de las comunas se planten donde sea. Y hay lugares que son estratégicos, que son importantes, y ni siquiera eso están exentos de esa mala práctica de regulación, como por ejemplo los hospitales, que es una infraestructura crítica. O sea, que si hay una catástrofe o hay un incendio forestal, no puedes tener pinos y eucaliptus al lado de un centro asistencial. Y tenemos, volviendo a tu pregunta, el hospital de Santa Juana, que fue muy amenazado. Se nos perdieron un centro de salud, la posta de Corico Alto, la posta de Paso Hondo, postas Minerales, que son lugares donde tenés que atender las emergencias en el incendio forestal. Y ahora vimos la pérdida del CETRAM, de Penco,
también tuvieron que en el fondo evacuar el hospital de Penco, que evacuar el SAR, y fue un dolor para la comunidad porque no vemos dónde iban a poder atender a la gente, y eso es porque los centros que son infraestructura crítica, como los centros que pueden ser acopios, los educacionales, se ven consumidos por el fuego. Entonces no hay una planificación de poder enfrentar una catástrofe, y sumado a esto, un historial de sequía tremendo. No sabes que la región del Biobío es la región más plantada de Chile, con su superficie más plantada de monocultivo forestal. Y todo eso provoca que cuando hay un incendio forestal, que el incendio se transforme en un mes. Ana, ¿tú qué crees que se pudo haber prevenido esta nueva tragedia? ¿Y qué se aprendió de lo que ocurrió en los incendios de Santa Juana? Porque vemos que se reacciona, pero la prevención, esto ya tenía considerando también que hay un presupuesto que aumentó bastante, casi el 300%, es de 75 a 160 mil millones de pesos por parte de este gobierno. Sí, yo pienso que hay un cambio en cuanto al presupuesto. El presupuesto es importante porque con eso podemos hacer labores de contención, porque ahora lo que hacemos es contención de los incendios forestales, pero no hacemos prevención. Tenemos algunos programas que se hacen por la CONAF, de establecimientos educacionales, pero los recursos eran muy insuficientes. Pero para la respuesta también es insuficiente porque los privados no se manifiestan en cuanto a la respuesta, salvo para proteger sus bienes. Entonces, en el fondo, el Estado es que tiene que responder con aviones, con también ayuda internacional, o la logística para poder contener esa emergencia cuando ya esté sucediendo. Pero nosotros además tenemos que tener trato para prevención. Yo le alabo al gobierno, que es algo muy importante, que es ese aumento del presupuesto, pero creo que también ha sido negligente el poder legislativo. En cuanto a las comisiones de incendio que se han hecho, las comisiones investigadoras, no solo el incendio de Santa Juana, en incendios anteriores, ya se han visto las causas que tienen la responsabilidad y no han sido capaces de sacar una nueva ley de incendio que tiene altos reparos, que se le han hecho indicaciones por parte de ciertos sectores políticos que favorecen a las empresas y las protegen, pero no protegen a la comunidad y a sus bienes. Yo creo que eso no está estudiado. También se hizo una reforma legal grande cuando se cambió a Senapred, de ONEMI a Senapred. Y te comentaba antes del programa que ahora los alcaldes tienen mucho más poder. Los alcaldes son los jefes del JOTE. Entonces, como jefes políticos y organizacionales y administrativos de ese poder, no tienen que estar esperando que actúen las otras autoridades para poder tomar las medidas de contención, de prevención, de mitigación que sean necesarias. Y también pueden citar a otros actores al CODOR y se tiene que dejar acta de ese organismo para poder ir también pesquisando las responsabilidades penales, civiles, administrativas, y además me parece muy importante que los alcaldes tengan un conocimiento de puesto de mando. El puesto de mando es cómo se organizan bomberos, cómo se organiza la CONAF, cómo se organizan las brigadas internacionales de contención de incendios para poder hacer el control y la contención y luego hacer la rehabilitación de los servicios básicos. Y a mí me parece súper importante que tengan formación. Yo cuando he visto las declaraciones en la prensa me he dado cuenta que lo tienen los conocimientos necesarios para poder enfrentar las correctas. Pero tú cuéntame, Ana, cuando comenzó la catástrofe, el incendio ahí en Santa Juana, ¿cómo reaccionaste tú? ¿Ya sabías eso, que lo que estás comentando, poder de mando? Porque vimos acá el alcalde Vela de Penco, estaba viendo, casi suplicándole llegar al presidente de la República. Entonces, lo que tú estás comentando igual tiene sentido. Sí, yo tuve muchas diferencias con el gobierno y eso que yo soy de ese sector político, más que nada porque se tardaron mucho más en declarar catástrofe. Pero ahora hay un cambio legislativo. Y además nosotros lo veníamos pidiendo el 30 de diciembre y dicen después el 3 de enero. Entonces, en el fondo se demoraron horas que fueron claves a lo mejor, pero no hay una gran demora como en el caso de nosotros, que demoró un mes. Pero ahí él puede tener una diferencia. Pero sucede que con alerta roja ya él puede tomar ciertas determinaciones, como por ejemplo en Santa Juana nosotros imitamos cuando llegó el GEDEN y antes incluso la compra de combustible para evitar incendios que para intencionales. También cerramos ciertas carreteras, el paso de la gente para que pueda poder tener vehículos de emergencia, prohibimos las paenas cero. Nos juntamos con la sociedad civil y citábamos a las forestales, a los COBRES, que también es muy importante porque ellos tienen faenas dentro de los territorios que también puedan producir incendios forestales. Y además los privados también deben colaborar con la contención y la mitigación de los incendios.
Y yo creo que en los cursos de puesta de mando y de emergencia y catástrofe son bien específicos. Y nosotros estamos preparados para lo político, pero necesitamos formación técnica. Y como la ley da esas atribuciones a los alcaldes, es importante que también se exijan cursos de puesta de mando, cursos de arribo de instalación. Nosotros en Santa Juana lo hicimos, porque recién se venía implementando la ley cuando nosotros asumimos. Pero sí estábamos formados ya, porque en Santa Juana nosotros cada 3, 4 años tenemos incendio. Entonces cualquier vecino de Santa Juana sabe que es el proyecto de un incendio, se le iba acrecentando cada vez más, pero nosotros al asumíamos que dentro de nuestro periodo tenía que haber incendio. Por lo tanto nos autoformamos para poder resistir esa catástrofe. Y como te decía antes, igual son un tema de Estado. Por ejemplo, yo podría haber estado diciendo, no, la ministra del Interior lo hizo muy bien, y defenderla, aunque yo presenté un documento por escrito al Congreso Nacional y al Ministerio del Interior para que me quede en estado de excepción constitucional. Pero como es un tema de Estado, yo tenía que presionarlos a ellos, y no por ser del sector político iba a soslayar eso, que es algo que ahora vemos, como el gobierno de turno llamando al presidente entrante, el alcalde Vera, también vemos que los alcaldes no están pidiendo actuaciones del Poder Central y que pueden solicitar ellos por escrito. También es importante ver a los directores de servicio en terreno tomando decisiones, porque independientemente de que llegue el Poder Central, quien más conoce el territorio y quien se ve más afectado son los funcionarios municipales, el alcalde y los funcionarios. O sea, eso es bien importante, igual que ellos estén en terreno, que la gente los vea, que indiquen en qué lugar tienen que estar. También la contención emocional. Nosotros lo primero que hicimos fue traer a los expertos, porque no teníamos cómo resistir esa tragedia. Y pedimos un experto del ejército, que es el mayor Pablo Torres, que fue un civil del ejército, que ha tenido varios incendios ya y que tiene experiencia en cuanto al voluntariado, en cuanto a la contención, en cuanto a la protección también de la vida de las personas, que es lo primero que se hace una emergencia, y a la logística de la realización. Y además hay otra lista, que es la administrativa, que es que alguien tiene que asesorarte, porque después viene a controlar y se compra de si que está mal, si es que tú puedes hacer tratos directos, si es que puedes comprar agua, si es que puedes comprar mascarillas, si es que puedes comprar bombas de agua para defenderte del incendio. Pero todas esas cosas tienes que saber cómo hacerlas administrativamente, cómo hacer las fichas administrativas para que esos recursos lleguen y esto Contraloría no señale que ha sido una compra que estaba fuera de la legalidad. Ana, estaba escuchando toda tu experiencia, tuviste en incendio y la verdad que aprendiste mucho. Pero ahora la pregunta es que los municipios acá de Concepción o el Estado aprendió ese incendio de Santa Juana. Nosotros hicimos un organigrama que es transmitido incluso a nivel internacional para poder resistir una emergencia en pañales, como le llamamos nosotros, con un municipio de 70 plantas, donde no había un abandono total del Estado, no habían recursos básicos. Entonces vimos cómo hacer con el voluntariado, que es un apoyo, pero también es un problema muchas veces, porque tapan las vías de emergencia. Dimos un protocolo, por ejemplo, para recoger puertos calcinados, que en Santa Juana se recogieron inmediatamente, y que yo no lo considero como algo como una victoria, pero era algo que había que hacer. Hicimos un protocolo con la Fiscalía, con el Servicio Médico Legal, para recoger cuerpos calcinados que tienen una especial tramitación y que son importantes para entregar los cuerpos al familiar. Que fue un caso de lo que hubo en Coronel, que después de meses no le entregaban los cuerpos a la familia para buscar cuerpos, para determinar qué cuerpos son de animales y de personas, porque el fuego llega, arrasa con todo y evidentemente puedes tener fallecidos. Entonces, mientras no haya un cambio en la regulación, mientras no hayan autoridades que no piensen en las necesidades a corto plazo, sino a largo plazo, y sean valientes para no dar permiso de edificación igual que no se puede, para no permitir plantaciones, para pedirle recursos a las industrias forestales de contención, de prevención y de control de los incendios, no van a haber cambio y vamos a seguir teniendo incendios. Esto lo dijimos en 2023 y ahora lo ven. En Villa 2 años sigue. Se repite la historia. Y aquí iba cómo analizar el modelo y cuestionar el modelo forestal y al mismo tiempo la planificación territorial. Porque ya sabemos que este monocultivo es material idóneo, sobre todo en verano, para que se propaguen grandes incendios. Sí. Sea intencional o no, el monocultivo es un material de combustión en verano que prende y se propaga y que hace el escenario ideal para que ocurran estas catástrofes y hoy estamos lamentando vida de personas y también familias que perdieron todo. Y esto también
incitar y exigirle a aquellos que lo representan en el Congreso, porque hay una ley que está durmiendo y hace 2 años que la ley está durmiendo, ley de incendios. ¿Ya? Está en la Comisión de Hacienda y todavía el Senado no aprueba esa ley por la edad, el gobierno lo ha dicho, lo dijo ayer el presidente de la República, que Gabriel Boric, que esa ley está durmiendo y que no se le ha dado prioridad en la tabla para poder legislar esta ley de incendios, que seguramente va a ayudar muchísimo para obligar a las forestales a quienes se preocupen a estar lejos, a hacer cortafuegos que sean eficientes, porque cortafuegos de 10 metros es demasiado irrisorio para tragedias de esta envergadura. Sí, yo creo que la gente que nos está viendo, que tiene familiares en Santa Juana, en Florida, el Timeragua, el Penco, que es un lugar que se ha quemado en Santo, en Tomé, la gente de Chaimávida y del Pino, que está muy abandonada, se pregunta por qué no hay cambios y por qué de nuevo vuelve a ocurrir esto. Nosotros estamos haciendo solidaridad para ellos en Santa Juana, en Florida, para llevarle a la gente de Penco tal como lo hicieron al revés con nosotros. ¿Por qué no hay cambios? ¿Por qué ellos no ven que de nuevo se eviten muertes de personas, se quemen el bosque nativo, se quemen todos los esfuerzos que han hecho por construir sus casas, sus vidas? Entonces nosotros vemos que no hay voluntad política del Congreso Nacional de poder ponerle urgencia ni dedicación a ese proyecto de ley, que además no fue socializado con los alcaldes. Yo solidarizo con los alcaldes que están ahora, porque esa falta debería ser obligatorio el puesto de mando, el que me quería hacer. Debería ser obligatorio también hacer seminarios y que los jefes comunales asistieran, porque la responsabilidad legal es de ellos. Entonces quieren la responsabilidad legal, pero no tienen las herramientas para poder asumir esa responsabilidad legal, porque hay que estudiar la normativa administrativa, la normativa de riesgo y catástrofe, la institucionalidad del Estado, la institucionalidad privada, y todo este peso la ley lo entrega sobre los hombros de los jefes comunales. Y yo creo que es complicado, por ejemplo, un municipio pequeño como Tomé, Tenco, me llama la atención, sin Concepción, porque todos los reclamos nosotros vemos que la situación está controlada en Pelco, pero en Concepción es una comuna enorme con mucha cantidad de recursos y que en su superficie ha sido afectada, pero no tanto, y los vecinos de Pina, Chaimari, siendo totalmente abandonados. Entonces deberían ser una comuna que fuera hito, que fuera ejemplo a nivel nacional en prevención de incendios. Me preocupa eso, y me preocupa también el hecho de que haya tanto pino y eucalipto alrededor de los asentamientos humanos. Ahora estábamos en Belito pensando en Hidronorte de quemar el relleno sanitario con mito, y eso iba a producir una emergencia sanitaria tremenda. Nosotros en Santa Juana observamos la planta a última hora, haciendo un llamado a la SOFOJA, prácticamente amenazándolo, para que pudieran cuidar la planta, porque si te queda sin agua se le quema inmediatamente todo, y si cae el fuego en el relleno sanitario tienen una emergencia que pueden perder miles de vidas de personas, afectación a la salud terrible, a lo tóxico. Y resulta que, entonces, ¿cómo uno se pregunta con sentido común nomás? No tiene que ser experto. ¿Por qué hay pinos y eucaliptus? ¿Por qué se autoriza un relleno sanitario y se autorizan plantaciones forestales, sean de particulares, pequeños o grandes, al lado de un relleno sanitario? Y ahí está el problema, puede ser la madre del cordero, esa es la razón de todo lo que estamos viviendo y de lo que vamos a seguir viviendo, y la impotencia que sentimos al no poder controlar esos grandes MDC. Bueno, Concepción es la capital de la región, es la provincia o la comuna más grande, en consecuencia tiene razón. Cómo el municipio no se preocupa de exigirle a las empresas forestales en hacer cortafuegos, alejarse de donde hay poblaciones, donde hay gente asentada, y eso ya no puede pasar. El alcalde tiene que exigirle al mismo tiempo al Congreso. Vamos a ver si el actual alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, tiene pantalones para exigirle ahora al Congreso: ya pues, apúrense con la ley, que necesitamos urgentemente una ley contra incendios. Como también la ley que seguramente está dentro o no está, tal vez hay que hacerlo una ley aparte con respecto a la ley después de los incendios, la ley del suelo. Que acá en Chile no hay una ley para poder, después de los incendios, que ese suelo no se toque en 30 años, como pasó en Argentina. En Argentina había una ley, pero el gobierno de Milei borró esa ley y a través de decreto sacó una nueva ley que después de los incendios se pueden lumbar esas tierras y hacían, qué sé yo, plantar nuevos monocultivos o hacer proyectos inmobiliarios. Es que se puso un descrédito tremendo de lo público, Juan Pablo. Imagínate que
la gente en Santa Juana, me acuerdo cuando vi de fiscal nacional, y te voy a relatar lo que ocurrió, porque no vaya a ser juicio, pero la gente del sector de Purgatorio de Santa Juana, donde habían prospecciones para ver si había alquenos maras, porque hay en Santa Juana, en Florida y en Tenco. Tome. Y la gente dice, oye, vinieron a hacer prospecciones y después se quemó todo. Entonces yo legítimamente pienso que acá se quemó todo porque quieren que permitamos que se instalen labores extractivas que van a generar muchos recursos. Entonces yo estoy diciendo que eso sea así, por una declaración que hicieron delante mío, era que yo doy fe ante el fiscal nacional. Pero se produce un descrédito, la gente ya no confía. Entonces en Malpeco ocurrió eso. También es un tema, y además le dicen se abranca. Entonces la gente que vive en las grandes ciudades, por ejemplo, que vive en Concepción, que vive en Collao, Alfán, todo en Collao, en Lagos de Chile, donde vivo yo preocupado porque el incendio se venía encima, en Palomares, piensan que solo los sectores mueren, no, el incendio se arranca en un segundo. ¿Por qué? Porque hay cambio climático, porque no hay bosque nativo, porque hay una sequía en Biobío que lleva más de 40 años. Entonces, esto es un caldo de cultivo. Cae una chispa y se arranca todo, y con la mala regulación, tú puedes pensar que estás aquí en el centro de Concepción y se puede llevar todo a selección. Ya lo vimos en Estados Unidos. O sea, No es algo imposible. no es algo imposible, que efectivamente, si tú estás hablando de la población del barrio Lago de Chile, está al lado, está el Collao. Y acá nosotros vemos la Agüita de Perdil, que yo nací ahí, tengo mucha familia, amigos, y ahí fácilmente viven. Cuando llega el verano, tienen miedo de los incendios. Cuando llega el invierno, tienen miedo también de los aluviones. Y acá tenemos el parque, yo vivo acá en el centro, y tenemos el parque, el parque metropolitano, y acá el parque Ecuador, mejor dicho, y ahí está todo, es una zona con mucho bosque, ya sea nativo o no, pero sí que efectivamente somos una ciudad en peligro. Sí, estamos rodeados de monocultivos, estamos rodeados de bosque. Y acá campero, todas las comunas. Y cada año que pasa va a ser peor, porque tú lo has dicho, estamos en un cambio climático, que lo estamos viendo los efectos, y que cualquier cosa causa, provoca un incendio de grande envergadura. Entonces, yo creo que la planificación y toda la prevención tiene que ser clave, desde la comuna, de la municipalidad, de los alcaldes, y a nivel provincial, a nivel regional, y a nivel, obviamente, la responsabilidad del Estado, que se gaste mejor el dinero, porque 160.000 millones de pesos habría que ver en qué lo gastan. Sí, yo siento que la ley te da potestades, pero le da potestades a los alcaldes, pero no les da los recursos para poder implementarlo. Por eso te hago la diferencia entre un municipio grande y un municipio chico. Pero además de eso, siento que debiéramos unirnos y decir que también los responsables son los privados. Y yo no veo a nadie llamando a la Sopofa, llamando a las grandes empresas forestales, a la Corma, donde está agrupada Forestal CMPC y Forestal Arauco, diciendo las cuales va a ser el aporte que van a hacer ustedes. Nosotros lo hicimos en Santa Juana y logramos que ellos se sentaran en una mesa de trabajo, que aportaran a la reconstrucción de la comuna. Y también me parece que es importante que hayan autoridades que no están solo preocupadas de ir al funeral. Y yo quiero decir a las personas que nos están viendo, usted, que tal autoridad fue a su funeral, usted queda muy agradecido porque fue al funeral de su papá y de su mamá, pero ¿no sería más importante que esa autoridad, en vez de andarse paseando en todos los funerales, pudiera trabajar en conjunto con otras autoridades de todos los sectores políticos una normativa que los proteja, porque año a año vamos a tener incendios? Eso también es un cuestionamiento hacia nosotros. ¿Cómo votamos? Nosotros percibimos qué autoridad está mejor preparada que otra, pero votamos por temas muchas veces que son ideológicos y que después se critican, o que son temas que también tienen que ver con el asistencialismo, o cómo esa persona nos ayuda a nosotros, cómo esa persona nos entrega una alarma para nuestra casa, una taparita de seguridad, cómo nos entrega balones de fútbol, pero no cómo se preocupa los riesgos de desastre. Y los riesgos de desastre no son un tema de un sector político. Se quema la gente rica y la gente pobre. Obviamente la gente que tiene más recursos sufre más porque le cuesta más levantarse, pero se le queman sus cosas igual. Además, nosotros no podemos hacer campañas políticas en los centros religiosos. Lo religioso es muy importante. Ahora vemos cómo el apoyo espiritual es lo que nos levanta de una catástrofe. Pero también tenemos que exigirle a nuestras autoridades estar preparadas, tener un plan, tener una idea a futuro. Nosotros no podemos vivir a corto plazo. Como usted, señor y señora, le priorifica en la educación de su hijo y tiene que ahorrar, pues tú tienes hijas pequeñas, por ejemplo, tienes que ahorrar para cuando ellas estén en la universidad, para darle oportunidades, para entregarles formación.
se no le puede gastar toda la plata de vacaciones. Entonces esto es lo mismo, vemos muchas fiestas costumbristas, vemos grandes actividades de rugby y otras cosas, pero no vemos una generación de masa crítica en torno a apoyar, por ejemplo, el informe de la Universidad de Chile que fue presentado en la Universidad de Concepción en el año 2020, donde se alertaban de estas situaciones y donde se dice específicamente que los incendios van a seguir ocurriendo por las razones que te comento. Entonces, si nosotros pusiéramos recursos, pusiéramos tiempo de pensar cómo puede solucionarlo, realmente evitaríamos muerte y evitaríamos que miles de chilenos perdieran todo lo trabajado durante su vida. Exactamente, tú lo has dicho, Ana, y eso, la foto ilustra, cristaliza, bastante como algunos actores políticos están en la foto. Ahí me llamó bastante la atención tu día cuando estaba el presidente de la República, estaban todos ahí en la foto, ¿ya? Pero el momento de hacer política de verdad, de hacer política de verdad, es adelantarse. El arte de la política en la prevención, es prevenir, ¿ya? Que estuvieran parlamentarios exigiendo constantemente que esa ley se tiene que aprobar porque va a venir una catástrofe. Es prevenir, adelantarse a la jugada. Y eso no lo vemos, pero sí vemos muchos actores políticos que están ahí por el alcalde de Concepción y se han dedicado toda su vida a hacer clientelismo político, pero nunca han hecho política de verdad. Y eso lo vemos y eso es un hecho. Y esperemos que ahora cumplan un rol en el Parlamento del Congreso como diputados y que se pongan los pantalones que digan acá. Le exigimos a las forestales que puedan cumplir con su responsabilidad, porque si llenan los bolsillos, ganan millones y millones de dólares en la industria forestal. Sin embargo, no hacen cortafuegos que alejen sus monocultivos nocivos, ideales para estos grandes incendios, para poder salvar o impedir que se quemen personas y se quemen las casas de las familias. Nosotros logramos un acuerdo con CMPCA. Claro que igual avanzamos harto, no lo suficiente, pero logramos un acuerdo en el torno a que ellos hicieran plantaciones, no compraran más tierras para plantar, no le compraran a particulares pequeñas que no tuvieran manejo. Logramos también que ellos nos aportaran en educación y en prevención. Logramos igual que los siguieran plantando en los lugares que estaban quemados, porque no hay una legislación sobre el uso del suelo, como estábamos comentando, pero se pueden lograr acuerdos para poder subsanar eso y evitar que siga habiendo incendios. Entonces yo creo que es importante convocar a todos los actores, porque yo veo ahora que parlamentarios critican al gobierno con la gestión de incendios y no fueron capaces de levantar su voz acerca de una ley que tenía que haber estado ya aprobada. Entonces los veo ahora muy sueltos de cuerpo, ahí levantando su mano y diciendo, ¡ay, no decretaron el estado de catástrofe! Oye, me sale estudiando si es lo que implica la ley tampoco las políticas que ellos mismos tienen, de fiscalización. No convocaron a alcalde, que fue lo que yo critiqué mucho, a los que estábamos en el periodo pasado, no convocamos a opinar acerca de la normativa tampoco. Entonces ellos tienen mucha responsabilidad y hoy día se erigen como juzgadores de los demás cuando en circunstancias dicen cosas que ni siquiera corresponden a las facultades que tiene una u otra autoridad. A mí me parece eso very snappy. Me parece que también denotan realmente una ignorancia bastante supina respecto a las funciones que ellos mismos detentan y que detentan los demás organismos del Estado. Y por eso creo que esto se le da a veces mucho aprovechamiento político, y los temas de Estado que se ha visto internacionalmente cuando se han logrado cambios en riesgo y catástrofe son temas que no tienen que tener diferencias políticas. Yo, por ejemplo, me puede parecer muy mal que una persona sea de derecha y yo puedo no querer estar de acuerdo. No, en temas de riesgo y catástrofe tienes que coordinarte con el vecino de al lado, así el vecino sea de ultraderecha y el otro al lado sea de ultraizquierda, da lo mismo, porque tenés que establecer carreteras humanitarias, tenés que, por ejemplo, como decimos con el alcalde de San Rosendo, sacar gente por el río, como se vio ahora, como sacaron por el mar igual, y tienes que coordinarte con otras autoridades. El apoyo que está dando Talcahuano a Penco ha sido notable. Nosotros lo hemos visto. Entonces, en el fondo, estas cosas no pueden tener diferencias políticas porque se trata de salvar vidas y de salvar el mundo en el que vivimos. Y la gente no tiene la generosidad y se está tratando de sacar réditos políticos a este respecto con la contingencia. Claro, ahí quisiera ver el tema de la intencionalidad, porque lo dijo el gobernador Yacaman, que hay pruebas que hubo una intención en este incendio. Y lo digo porque nosotros hicimos un video donde sí hablamos de esa intencionalidad, y que la casualidad de que justo donde se provocaron los incendios, aparentemente sabía que hubo un viento, el famoso puente que baja de la cordillera de los Andes,
que de Argentina, atraviesa la cordillera y se viene hacia el océano, un viento norte, y están las condiciones idóneas para hacer un gran incendio. Y yo vi por qué estuve en la playa en Tomé, y cuando comenzó el incendio inmediatamente vine al Puente 1 y ahí estaba un desastre en el terreno que teníamos ahí, y yo dije, esas llamas que están ahí se veían solamente monocultivos, o sea, eucaliptos se vendían, y dije, se va a hacer hacia el lado de Penco y Vilquea. Fue así. Y esa intencionalidad sí, San Román por ahí, justo son los territorios donde se quieren o se intenta instalar esta mina, ¿ya?, de tierras raras, Aclara, y que Aclara dio la declaración que incluso a ellos les afecta, que hay rumores que ellos que provocaban incendios por sus propios intereses de instalarse ahí. Y por otra parte los ambientalistas acusan a Aclara, y también había la intención de todos los ecologistas en hacer un parque para Penco y no esta mina. ¿Qué piensas tú al respecto de estos rumores y hipótesis? Porque no vamos a aclarar nada, porque tenemos que ver y todo, y siempre hay complotismo y todo eso, o lo acusan a uno, pero sí es interesante poder poner la hipótesis y la duda, porque es bien raro cómo se produjo y los territorios que afectó, principalmente con los intereses de esta minera que quiere instalar ahí. Sí, hay dos cosas. Esta ley que estábamos conversando tenía el cambio de uso de suelo. En el fondo lo vamos a explicar en términos simples para que cuando hay un medio incendio no se pueda utilizar esos terrenos que están siniestrados, donde no solo se produce perjuicio que está arriba de la tierra, también lo que está abajo, porque se erosiona. Y eso produce muchos problemas de derrumbe y otras cosas más, pero para que estos terrenos no puedan ser utilizados para sectores de proyectos inmobiliarios, proyectos extractivistas, y en el fondo sean reparados también en cuanto a lo que el ecosistema ambiental exige. Entonces, la idea es que para que no se presenten estas suspicacias, no haya la posibilidad de ocupar esos terrenos en un tiempo prudente. Como tú decías, como el ejemplo de Argentina, 30 años, luego se cambió, 30 años. Pero eso es clave porque existe la voracidad de los hombres y la ambición de la sociedad, de los humanos, en lo que ha provocado estos cambios en el ecosistema. Como hablaba del viento Porche, nosotros sabemos que existe ese viento debajo de la cordillera, pero además los españoles, los portugueses expertos en incendio que vinieron a nuestro país, dijeron que este viento, debido a las condiciones de cambio climático y sequía que tenemos acá, es un viento que se transforma en un óvulo. Un óvalo que adentro de ese óvalo encierra y quema todo en cosa de segundos. Por eso es que la gente no alcanza a rascar, por eso es que la gente muere, por eso vemos eso de Pueblo y lo que vimos, por ejemplo, en Conejo Alto, en Santa Juana, lugares que parecía que había llegado una bomba atómica. Es porque el viento es del cierre y tú ves que el fuego está lejos y de repente está cerca tú. No alcanzas a arrancar. Y eso es lo que produce que evidentemente tengamos esos niveles de destrucción que se parecen a los de una bomba atómica. Y eso es lo vilero. Entonces, para evitar esas suspicacias, si no quieren que nosotros pensemos eso, que es lo que piensa la mayoría de la opinión pública, que esto es para intereses de la gente también dice mucho que les parece que cuando una plantación va mal, se quema justo por la forestal para poder tener el seguro. También la gente habla de los proyectos extractivistas de la minera, la gente habla de los proyectos inmobiliarios cuando necesitan hacer proyectos inmobiliarios en lugares que hay poblaciones, las trasladas y haces tu proyecto ahí. Entonces es un tema bastante complejo, pero para eso tenemos que sacar adelante esa ley. Y lo otro es el tema del cambio climático y de la regulación del uso del suelo. Nosotros, si no tenemos una regulación de uso del suelo que prohíba plantar al lado de los asentamientos humanos, aunque el incendio sea intencional o no, hay muchos incendios que se producen también por fallas eléctricas, que puede ser por culpa, o sea, por negligencia de una persona, no con la intención de provocar un incendio también, como las personas que van a los cerros a fumarse un cigarro y lo tiran al suelo, o las personas que están trabajando con una galletera y con eso un incendio. Pero ¿por qué ese incendio no se puede atajar? Eso es lo que dijo el informe de cambio climático en la Universidad de Chile, que es la principal universidad de este país, que se presentó en la Universidad de Concepción en el 2020. Dijo, bueno, independiente que el incendio sea doloso, o sea intencional o con culpa, ¿por qué ese incendio no se puede detener? ¿Por qué quema tantas hectáreas? ¿Por qué produce tanta afectación? ¿Por qué mata? Es porque hay una condición de sequía y de cambio climático en que las forestales no son blancas palomas tampoco. Sí, han colaborado plantando y plantando. Hay otros años, y ojo, que no suban las forestales.
el Estado de Chile que permite esas plantaciones. El tema es, vamos a seguir hablando de lo que ocurrió, que es a porque le pasa a la izquierda siempre. Vamos a seguirle diciendo a la gente, ellos son los culpables, o vamos a sentarnos y vamos a decirle a la gente, esto no puede seguir ocurriendo. Tenemos que tener el sentido común que tiene nuestro pueblo, que tienen las madres y padres que nos están viendo, para decir, bueno, si seguimos plantando indiscriminadamente, no vamos a tener agua, vamos a traer más sequía, vamos a tener más cambio climático, más viento, y nos vamos a hacer quemar. El cambio climático efectivamente, Ana, es una realidad y eso no podemos olvidarnos. Aquí cada vez que avancemos en los años va a haber más calor y lo estamos experimentando. Hay 30 grados, el próximo año en el 32, 33 en Concepción, en el interior de San Juan a 40. ¿Ya? Entonces eso no podemos soslayar. Sin embargo, el Estado tiene que hacerse responsable con respecto a todas esas leyes que se tienen que promulgar, legislar en el Congreso. Y quienes nos representen en el Congreso, los diputados, los senadores, tenemos que exigirles. O sea, un buen ciudadano exige. Y ahora que sabemos que hay una ley que duerme hace 2 años y la importancia de esa ley de incendio, la importancia de esta ley del suelo, entonces las personas que se ven afectadas, que siempre son las mismas familias, son el mismo sector social, son las personas más de valía del país, de nuestra región, tienen que tener conciencia política, conciencia electoral y exigirle a sus diputados por quienes ustedes votaron y a su presidente que tienen que legislar por el bien común de sus vidas, sus familias, porque esto se viene en serio. Y si las forestales no se responsabilizan con sus monocultivos, es ahí donde el Estado tiene que estar defendiendo a nuestra gente, a nuestras familias. En consecuencia, votar es importante, sobre todo cuando hay catástrofes de esta manera. Es cierto y demuestra todo lo. Creo que tenemos que trabajar en ese sentido para lograr que la ciudadanía impulse la voluntad política de las autoridades que lo representan para sacar una normativa que es valiente, que es una normativa a largo plazo, pero que es lo que en definitiva va a salvar la vida de muchas familias, de mucha gente de nuestro pueblo. Vamos a poder ser resilientes ante estas catástrofes que tal vez van a seguir ocurriendo, pero cómo se enfrenta y cómo se prepara la población, las comunidades, los municipios, los barrios, los pueblos para hacer frente. Y ahí la importancia de las personas que puedan estar exigiéndole a su representante en el Estado. Ahí está la base del cordero, valga la redundancia. Es importante tener gente consciente, políticamente consciente, para poder exigir, para que podamos remediar todas estas catástrofes que no solamente son los incendios, porque también aquí estamos en zona de riesgo de terremotos, las lluvias también que a veces causan muchos estragos y hay que estar preparados. Ahora, Anita, ¿cuáles son las lecciones que tú pudiste ver en la reconstrucción y el futuro? Porque aquí ahora ya no sirve lamentarse, sino hay que ver el futuro. Cómo preparar a la ciudadanía, ser consciente, ya lo dijimos, pero también cómo tú ves que tiene que ser la reconstrucción. En Peico y el Iquel y en Punta Pala también, que se vio bastante afectada y donde hubieron vidas fatales que la lamentable. Mira, yo creo que una de las cosas más importantes que he vivido en la vida de yo ha sido un catástrofe con una catástrofe 5, que requiere ayuda internacional para poder ser contenida. Y se le hizo todo, duró más de un mes, por una cuestión que no se había visto antes en Latinoamérica. Entonces, debido a las especiales características de ese incendio, yo aprendí acerca de lo que significa la contención de un incendio y salvar vidas humanas, salvar también la flora urbana, que es la construcción ecológica, que también es importante, pero sobre todo que viene después de la contención, vienen en las labores de rehabilitación, que son antes de la reconstrucción, y que son muy, muy relevantes y que todos pasan por algo, que es que nosotros para reconstruir necesitamos luz eléctrica y agua potable. Para empezar, necesitamos tener habilitado nuestro servicio de salud, los sanitarios, porque se produce mucha hepatitis durante las catástrofes, porque la gente hace su necesidad donde puede. Entonces es importante que nosotros rehabilitemos los servicios básicos, los servicios educacionales también, todos son muy importantes, para poder avanzar en la reconstrucción. Si no hacemos eso primero, no vamos a tener una reconstrucción ordenada. Es importante tener expertos que no tienen que ver con su ideología política, que es importante por el lado de eso. Hay gente de dirigencia que está muy capacitada en eso, y gente de Carabineros también, gente que pueden trabajar con ellos codo a codo. Gente que también es muy importante en el estado administrativo, por ejemplo, te la mencionaba Parla Marí, que ella es la jefa de amigos y catástrofes de
Viña del Mar hace más de 15 o 20 años. Me ayudó mucho con la parte administrativa de los incendios. Y una vez en lograr cerrar limitaciones, que empecé con una reconstrucción ordenada y tienes que hacer un organigrama casi como que vivieras en un estado de guerra, para poder entregar alimentación a los voluntarios, a las personas que están trabajando, para poder también ordenar esa solidaridad, porque muchas veces que son muchos problemas. Por ejemplo, uno de los principales problemas que tienen los alcaldes y las alcaldesas que enfrentan catástrofe es qué hacen con la ropa y los alimentos en mal estado que entregan las personas como donación. Y después se transforma en un problema. ¿Cómo despejan las vías a todas las personas que quieren ir a ayudar, y que quieren ir a abrazar a personas, a ver a familiares, a llevarle un plato de comida, llevarle puentes para que uno despeja esas vías para que puedan pasar los vehículos de emergencia? Hay personas que sufren problemas respiratorios, que se desmayan durante la emergencia, y esas personas que les queda asistirlas, pero tienen las carreteras totalmente colapsadas. Por eso es importante que esa reconstrucción además se citen a todos los actores y sea una planificación de esa reconstrucción. Y en eso los privados también son importantes. Oye, si quieren mostrar para allá, no es solo cantar el himno nacional y bailar cueca y dan a la bandera y los símbolos fachos. Es importante, pero es también entender que tenemos que trabajar codo a codo para que nuestro país pueda surgir, y para eso es importante que los privados se metan la mano al bolsillo, trabajen en eso, porque en una caleta donde se pierde el periodista, no vuelvo ni aparte el alma, ver cómo está la gente de Pente y del Isquén. Yo vi a mi gente intentar quedarse, vi a la gente de Santa Juana sin dormir y gente que perdió el habla, que no hablaba, vi personas que tuvieron la mujer, vestidos quemados del suelo, y ver a sus hijos y familiares desesperados tratando de encontrarla. Entonces, gente desaparecida, y ese horror que parte del alma es algo que no me llamo vivir de nuevo. Para eso tenemos que tener la altura de miras necesaria para que trabajar toquen. Ana, efectivamente el incendio de Santa Juana fue uno más grande de Latinoamérica. Un mes de incendio casi, fue terrible. Pero eso no se puede volver a repetir nuevamente por tercera vez. Sin duda, lo repito nuevamente, pueden ocurrir incendios por el cambio climático, por las temperaturas que suben año tras año. Pero lo que no podemos hacer es no estar preparados, y que esa ley contra incendio se pueda legislar lo antes posible, como también la ley del suelo, y ya después que se hace el incendio, porque aquí no se haga y se le obliga no El regulador mil comunes son muy importantes, tanto los pasos de RMC de Concepción, que ha sido tan dilatado, que la gente no se podía poner de acuerdo por los intereses de nuevo de las inmobiliarias, con las empresas, que las representaciones, sí está bien, pero los intereses de la gente que ha construido su casa muy otra vez y la ha quemado en Quillón. Aquí vamos a ver eso, vamos a ver acá qué pasa en Concepción, vamos a estar atentos qué hace el alcalde de Concepción con respecto al nuevo plan regulador que necesita urgentemente Concepción, no solamente en los edificios de altura, sino también en los sectores rurales, porque tenemos sectores rurales. Ya todo lo que es Chaimay, ya todo lo que dijiste tú, incluso acá al lado de Pollado, estamos rodeados de bosque y muchas veces monocultivos, muy cercanos a las poblaciones, centros urbanos. Vamos a ver qué hace el alcalde, si exige esto y si hace un plan regulador o que pueda, en cierta forma, delimitar y exigir a las forestales que tienen que salir de los centros urbanos. En países desarrollados que están acostumbrados, están preparados para los incendios, la mayor parte del presupuesto lo ocupan en prevención, y el cortafuegos son esenciales. ¿Ya? En Francia son 30 metros mínimo, aquí son 10, en 10 metros, que es realmente episodio 10 metros. En países, en zonas que son de alto peligro, son por sobre 60, incluso hasta 100 metros de cortafuegos. En consecuencia, hay que exigir en esa ley que los cortafuegos sean por lo menos 30 metros, que se alejen los monocultivos de los centros urbanos. Sí, pero la interfaz urbana de la región de Biobío en la que peor interfaz tiene en Chile y en Latinoamérica. Entonces esta región fue un caldo de cultivo, pero sin se me una bomba de piel. Y yo aquí les digo, como les dije, el 2022 cuando tuvimos el incendio el 30 de diciembre, que iba a haber un nuevo incendio. Bueno, ahora les digo que la vida tuvo un incendio hace tiempo, después Santa Juana se consumió prácticamente entero, pero Santa Juana igual va a volver y va a ser cíclico, y todos los años vamos a tener incendios. Y esto se va aceptando cada vez más, mientras nosotros no nos sentemos y hablemos de estas cosas serias, no tengamos autoridades que no solo detengan los intereses que las empresas, sino que también detengan los intereses de los ciudadanos y de todos nosotros. Y al siguiente, cuando hay MDC, el MDC se arranca y también perjudica al privado. Entonces lo que necesitamos nosotros
es que hay autoridades que piensen en la región a largo plazo y que defiendan la región del Biobío. Si usted fija en la sexta región a un lado de agro y las capacidades forestales en la séptima igual están en otro lado. O sea, no es que esté perfectamente ordenado. Tenéis un acuerdo. Tú que has vivido en el extranjero y has estudiado los procesos en que las sociedades avanzan más y es cuando se sientan en una mesa de discusión estandarizada. Cuando esa discusión es vinculante, cuando tú sientas a los territorios, cuando sientas a los sindicatos, cuando sientas a las empresas, cuando sientas al gobierno y al Estado en una mesa y entre todos se ponen de acuerdo por el bien o por sacar una tarea adelante. En este caso sería la nullificación de la autoridad. La pido siento efectivamente. Y también en la reforestación de nativos. Y si nosotros pusiéramos todo de nuestra parte, todos esos aspectos involucrados, lograríamos que efectivamente se mejorara la situación para adelante. Ahorita, ¿qué le voy a dar como mensaje a las familias que perdieron primero a sus seres queridos? Y si no es fallecido, ya podemos contar, han contado sin los datos. Y a las personas, a las familias que perdieron todo, sus casas, sus pertenencias. ¿Qué le podría decir como mensaje, dar, emitir? Bueno, yo le quiero decir que lo siento mucho y lo siento desde el conocimiento de la experiencia de lo vivido en mi comuna, que sé que están destrozados en este momento, que es importante que cuiden su salud mental, que se abrace. Nosotros allá tuvimos la experiencia de psicotrauma y yo en lo personal, Juan Pablo viví un momento tan difícil y eso viene de un carácter fuerte como es la mujer latinoamericana, pero tuvo un trauma, se me caía el pelo, se me caía la piel, no podía sentir el olor del asado porque había sentido el olor de personas quemadas, calcinadas y que podrían ser literalmente de sueño. Todas esas cosas producen un trauma. Yo afortunadamente tuve la terapia necesaria para poder subvertirlo, pero también quedé con asma, por ejemplo, que es algo que uno no toda la gente le dice use mascarilla, uno construyó una mascarilla, tener un kit de sobrevivencia, no hay que, tiene que tenerlo, y yo vivo Cotanga ahora trataba permanentemente y muchos de los vecinos de Santa Pana también. Hoy día no pueden trabajar, entonces ellos, uno piensa que todo se fue, que todo murió, pero hay que seguir viviendo y hay que seguir funcionando. Y nosotros en estos momentos tan terribles vemos cómo hay gente que se aprovecha y se agudizan las contradicciones y hay personas que son capaces de entregarlo todo para solidarizar con los demás. Nosotros, esas personas nos levantaron. Señoras que llegaban con un kilo de hierba mate, para nosotros es muy importante tomar mate, y que compartían un mate. El comedor solidario de Santa Juana, que me dio una sopa, no pude comer una semana, y lo debí comer la sopa y lloramos abrazados con carabineros, con gente de distintas tendencias políticas, tratando de entregar lo mejor de nosotros para poder dar un poco de alivio a esa gente. Entonces, les digo que ustedes son fuertes, son herederos de eso y se van a parar, pero que en todo este proceso no tienen que olvidar lo que sucedió, no tienen que olvidar por qué sucedió, y que en el fondo todo este camino lo tenemos que vivir en conjunto con la gente que estuvo antes, con la gente que le tocó vivir esto, para que nunca más vuelva a pasar para que nuestros hijos, nuestros padres no puedan, no tengan que volver a vivir esto. Yo recuerdo un caso de un matrimonio que murió a viva de un hijo para salvarlo y el hijo quedó vivo. Y ellos fallecieron abrazados y los encontramos así abrazados. Y ese horror que vivimos no lo podemos volver a permitir. Entonces ahora, con la solidaridad de todos, vamos a empujar para que ustedes se levanten, que ustedes con su misma fuerza se van a levantar, pero no tienen que olvidar esto, no tienen que olvidarlo, porque las causas de esto son los que hacen que se siga oyendo a la feliz, que en el fondo lo que es la intención que tú tuviste, Juan Pablo, para poder realizar este programa. Claro, esa fue la idea, porque sabemos, yo sé la experiencia que tuviste dramática ahí en los incendios de Santa Juana, donde te vas a jugar, estuviste en terreno, y el relato te está diciendo, está comentando que vi todo lo que viste. La verdad es que por eso que te invité, para que pudiéramos darle un aliento a las personas, que pudieran también, las personas que vivieron esta catástrofe, pudieran tomar conciencia y que sean banderas de lucha para que no vuelva a ocurrir. Va a ocurrir seguramente, pero exigir al Estado que se prepare, exigir a los parlamentarios que votaron, o cual sea que hayan votado, que tienen que asumir su responsabilidad de prevenir estos incendios y estar conscientes siempre por quién votar y por quiénes nos representan, porque la verdad la política es importante ante estas catástrofes. Hay responsabilidades sin duda, y nosotros tenemos que ser las banderas en lucha para
exigible al Estado que se hagan bien las cosas y que no podamos lamentar nuevamente un incendio donde perdamos vidas, perdamos compatriotas y también que las familias vuelvan a perder todo. Y lo que da raya que siempre son las mismas familias, son el mismo sector social los más desvalidos. Entonces, por eso es que es importante la conciencia política. Es muy importante. Y la gente de Penco y Uquenquín son personas de tanto esfuerzo. Yo le quiero mandar un saludo a Don Pato, que es un bombero. Él, Don Patricio, fue exportuario y estaba trabajando en un cerro, volvió a su casa y no tenía nada, no tiene ni el carnet actualmente. Nada, ni Ormenio, de Perico, a tanta gente y compadres todavía que están desaparecidos. Y gente que todos conocemos, queremos. Todos tenemos a alguien de Penco, de Tisquén, de Punta de Parra. La gente que está sufriendo él también del sector rural de Concepción, que es un sector tan olvidado. Y todas esas personas, mandarle un gran abrazo, decirles que estamos con ustedes y que en el fondo se van a volver a levantar, pero que yo espero que ustedes sean nuestros principales aliados en conjunto con la masa crítica que hay en la Universidad de Concepción, en la Universidad del Bío Bío, en la Universidad Católica de Santísima Concepción, también en la Universidad San Sebastián, en las Américas, en Andrés de Ellos, jóvenes que nos están mirando, que se pueden formar en esto, que pueden estudiar, para en el fondo hacer una masa crítica y contribuir al sentido común para poder solucionar este problema. Exactamente, Anita, muchísimas gracias por venir a nuestro programa Conce Conversa con Peso y por segunda vez. Y fue muy enriquecedor poder escuchar tu experiencia, tu relato con respecto al diseño de Santa Juana y que puedan ayudar a las personas que perdieron su pertenencia, que perdieron sus seres queridos y que puedan tener además de coraje y poder seguir luchando y que sean nuestras banderas de lucha para poder ayudar en el futuro ante estos incendios que son devastadores, que crean sus propios climas, que son como bombas que avanzan muy rápidamente y tenemos que seguir unidos y del color político que sea, pero tenemos que tener masa crítica, porque solamente con personas críticas, con autocrítica, contra el sistema político, con pensamiento crítico, mejor dicho, podemos seguir avanzando. Es la única forma. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Conce Conversa con Peso. Un abrazo y un saludo muy grande a las personas que sufrieron este incendio que fue devastador. Adiós, hasta la próxima.